Muy bien. Buenos días. Gracias por la invitación. Nosotros venimos desde Uruguay, desde el Sindicato Médico del Uruguay. Estamos muy agradecidos de participar en esta Jornada Internacional de la AES. Muchas gracias a iSalud. Mi nombre es Soledad Iglesias, yo soy médico pediatra. Trabajo en el Sindicato Médico, en la unidad de negociación colectiva, en conjunto con otros médicos y economistas, entre ellos el economista Luis Lazarov, que nos acompaña acá en el panel, con el cual íbamos a hacer esta presentación, y definimos, para no cortarla en dos, hacer una presentación completa. Vamos a empezar por la parte más técnica, económica, si se quiere decir, y después vamos a seguir con la parte un poco más de evaluación de lo que implicó el cambio del trabajo médico en el marco de la reforma del Sistema Nacional Integrado de Salud. Suponíamos que las primeras exposiciones de esta mañana iban a hablar el exministro Olesker de lo que fue el sistema de salud. Nos enteramos que hubo alguna dificultad para su llegada, por eso no vamos a hablar específicamente de lo que fue la incorporación de la reforma del sistema de salud, y sí vamos a empezar con lo que es el nuevo régimen de trabajo médico. Dentro de lo que es la implementación del sistema de salud en nuestro país, que se incorporó a partir del año 2007 por una nueva ley, uno de los ejes principales para llevarlo adelante fue cómo se pensaba un cambio en el régimen de trabajo de los médicos. Teníamos que resolver determinados problemas, y lo que les voy a pedir es que presten atención en la aparición de los slides, de las diapositivas, porque los problemas que teníamos que resolver van a ir conjuntamente en la siguiente diapositiva con las estrategias que utilizamos y los objetivos para poder resolverlos. Los problemas a resolver eran la fragmentación asistencial que tenía este sistema, el previo, ¿no? La división en la asistencia del paciente, la multiplicidad de lugares donde se asistía, la discontinuidad entre la asistencia de ese paciente, entre los diferentes niveles de atención. No existía un sistema de contrarreferencia, o en realidad estaba muy poco utilizado. La débil capacidad resolutiva que tenía cada uno de los niveles de atención, sobre todo, y hacemos hincapié en el primer nivel de atención, ¿verdad? Es el objetivo de esta charla y de esta jornada, la escasa capacidad resolutiva que tenía en ese momento. Implementar teníamos un primer nivel de atención que no operaba como una puerta de entrada, que es lo que necesitábamos en ese momento, ¿no? Y el multiempleo que teníamos los médicos hasta ese momento. En realidad, los números de multiempleo llegaban hasta 6, 7 trabajos cada uno de los médicos en ese momento. En el nuevo régimen de trabajo médico, los objetivos específicos que perseguían eran los contrarios a los problemas que teníamos, por supuesto. Obtener un seguimiento longitudinal del paciente, tener una referencia y una contrarreferencia de ese paciente que obrara para poder mejorar la calidad de asistencia del mismo, que la capacidad resolutiva sea la adecuada en cada uno de los niveles de atención, y sobre todo en el primer nivel de atención, donde por las estadísticas y los trabajos internacionales entre un 80 y un 90% de las consultas pueden ser resueltas en el primer nivel de atención, y fortalecer el rol del médico de referencia. Eso también era un problema que teníamos en el sistema previo. En realidad no había una figura de médico de referencia, sobre todo para lo que es la población adulta, ¿verdad? Adolescente, posterior a los 18 años, adulta y adulta mayor. Los niños tienen generalmente un pediatra o un médico de familia de mayor referencia al cual concurren más asiduamente por la cantidad de controles y de características específicas que tiene esa población, pero lo que se planificó es que el rol del médico de referencia abarcara todas las etapas etarias de la vida, y que existiera además una concentración laboral, es decir,
que llegáramos a tener una concentración de carga horaria de trabajo en un solo lugar o eventualmente, como estamos en este momento, con un promedio de 2 a 3 lugares, es decir, bajar francamente con respecto a lo que teníamos previamente. En este nuevo régimen de trabajo médico, que se denomina así, la herramienta para la implementación de este nuevo régimen de trabajo médico es lo que se conoce como los cargos de alta dedicación, que denominamos CAD en el sector privado o funciones de alta dedicación en el sector público, ¿sí? Las características de este nuevo régimen son la polifuncionalidad en un solo cargo. Por ejemplo, si yo soy pediatra, voy a hablar desde mi experiencia, tengo la posibilidad de hacer un seguimiento a un paciente desde el primer nivel de atención, si tengo trabajo en la parte de la internación, poder seguirlo allí y después que sea, y si no lo sigo allí, que sea contrarreferenciado hacia mí. Pero puedo trabajar en una misma institución, en varios cargos, pero teniendo en varias funciones, teniendo un solo cargo y siguiendo al paciente de manera longitudinal. Los mecanismos de referenciación de la población adscripta, eso es otro de los puntos y de las características que tiene este nuevo régimen de atención, es decir, yo voy a saber cuáles son mis pacientes y mis pacientes van a saber quién es su médico y a quién se tienen que referir para poder seguir un seguimiento, para poder tener un seguimiento longitudinal, generar mayor confianza y mejorar la calidad de asistencia. Que las jornadas laborales sean de 8 horas diarias en promedio, con una remuneración acorde. En realidad está establecido que estos cargos de alta dedicación o funciones de alta dedicación tengan una carga horaria semanal entre 40 y 48 horas semanales cada uno en cualquiera de los 3 niveles de atención. Nos vamos a centrar hoy en el primer nivel de atención, pero en el segundo y en el tercer nivel de atención estos cargos también están incorporados, con una jornada promedio de 8 horas, de acuerdo a las características que tenga cada una de las especialidades, y con la remuneración acorde, que en este momento oscila aproximadamente entre 200.000 y 220.000 pesos uruguayos. Nosotros tenemos una diferencia actual en este momento del valor del dólar en Uruguay, es de 34 pesos y el de ustedes acá es 36, 38. Por lo tanto, es fácil sacar la cuenta de cuánto ganamos los médicos con este tipo de cargos. Una mayor carga horaria en la misma institución, es decir, la concentración de trabajo en una sola institución, esto fideliza al médico con esa institución, ¿sí? Un espacio para realizar la gestión clínica dentro del cargo, hay un pool de horas semanales en las cuales el médico realiza actividades que son no asistenciales, que pueden ser de formación o de trabajo en la institución, en otras actividades que no sean directamente de trabajo con la asistencia con el paciente. Eso está enmarcado adentro de lo que es el diseño de los cargos. Y este nuevo régimen de trabajo médico se incorpora en un régimen de transición. Nosotros veníamos de un tipo de trabajo médico donde la carga horaria mensual, por ejemplo, de consulta en el primer nivel de atención de policlínica, eran solamente 26 horas mensuales, ¿sí? Entonces, con esas 26 horas en el primer nivel de atención, teníamos que hacer ese seguimiento longitudinal de la misma población con un sueldo mucho más bajo, lo que estimulaba el multiempleo, la mala calidad de asistencia y el escaso seguimiento de esos pacientes. Porque además teníamos menos cantidad de horas para trabajar en ese lugar y los pacientes tienen menos accesibilidad para llegar a nosotros. Este régimen se va incorporando de manera mixta, ¿sí?, con el régimen posterior. A medida que vamos avanzando, hay cargos nuevos que se van implementando, que se van incorporando, y otros que se van jubilando, y esas horas de los cargos anteriores se van incorporando a los cargos nuevos. ¿Cómo se financia este régimen de trabajo médico? Es a través de las metas incluidas en la reforma, ¿sí? Es una meta específica que sale del Fondo Nacional de Salud y que financia estos cargos a nivel mutual y a nivel público. Ahora le vamos a explicar cómo se financia. La meta prestacional está asociada al avance de la implementación. ¿Qué sucede con esto? A medida que el nuevo régimen de trabajo médico, que estos cargos de alta dedicación se van incorporando en todo el sistema y van traspasando los cargos del viejo laudo, del viejo régimen, ¿sí?, que los que denominamos nosotros laudo del 65, van pasando esos cargos a los nuevos cargos de alta dedicación,
Esta meta va pasando hacia lo que es el fondo, la cápita que se le paga a cada institución y se financia el sistema. La brecha salarial, es lo que decíamos recién, estimada entre el régimen anterior y el nuevo régimen de trabajo médico, es lo que va quedando y es lo que se va sustituyendo. Está proyectado mientras dure el proceso de transición y cuando finalice este proceso de transición y todos los cargos sean cargos de alta dedicación, estos cargos van a estar financiados a través de la cuota que recibe cada institución. No van a estar financiados más por la meta. La transferencia es de fondos de meta a cápita al final de la transición y hasta el presente esta financiación es superavitaria para todas las instituciones privadas. Incorporar estos cargos en las instituciones privadas no da déficit. En realidad lo que se ha estudiado es que da ganancias. El avance en la implementación de este régimen, el primer acuerdo fue en el año 2012 y ahí se empezaron a incorporar los cargos y se acordó para la mayoría de las especialidades médicas en el sector privado y en el sector público y para las especialidades quirúrgicas, cirugía general en el sector privado y en el sector público y anestesia también en el sector público. Hay 1000 cargos aproximadamente en el sector privado, donde se atienden 2 millones de personas, 200 cargos en el sector público, en el principal prestador que es ACE, que atiende aproximadamente 1 millón de personas, y se tiende a que a final de este año de estos 200 cargos que hay en el sector público pasen a 400. Esto representa aproximadamente un 10% del total de médicos en actividad. En Uruguay nosotros tenemos aproximadamente entre 13.000 y 14.000, somos aproximadamente entre 13.000 y 14.000 médicos en actividad y vamos a tener a fin del año 2018 1.400 cargos de alta dedicación o funciones de alta dedicación. ¿Qué hacemos con esta incorporación? Hay que evaluarla para ver si es redituable. Los objetivos que nos perseguimos desde el Sindicato Médico para poder evaluar la implementación de este nuevo régimen de atención fueron generales y específicos. Los generales era evaluar la impactación de la implementación del nuevo régimen de trabajo médico y definimos empezar en 3 instituciones que son privadas, una del interior del país, que es de la que vamos a hablar hoy, que es del departamento de Maldonado, una de las mutualistas del sector, otra institución que es del departamento de Canelones y una institución de Montevideo. Los objetivos específicos son medir el impacto asistencial a nivel de lo que son los efectos sobre las variables asociadas a estructura, proceso y resultados, medir el impacto laboral, los efectos sobre la concentración de condiciones de trabajo laboral y remunerativo del médico y medir el impacto económico, que son los efectos sobre los ingresos de las instituciones. La metodología de trabajo que utilizamos es igual para las 3, nos vamos a centrar después en la del sanatorio CRAME, como decíamos, es la descripción de los servicios, objetivos del proceso de cambio y la descripción de los cargos. ¿Sí? La población, en base a lo que es la población de pacientes que asiste y a las características de la institución. Perdón, fui para atrás. El periodo de evaluación es preincorporación de los cargos de alta dedicación y una evaluación anual posterior a la incorporación de los cargos y las variables fueron asistenciales, laborales y económicas. Los que les vamos a mostrar ahora son resultados parciales, ¿sí? Después de 4 años de la implementación de estos cargos de alta dedicación en un servicio específico que es el servicio de pediatría del Sanatorio Mautone. Existió un cambio en la estructura del servicio, ¿sí? Previamente se incorporó en el año 2014, se empezó la incorporación de los cargos de alta dedicación en el año 2014 para una población de 12.000 niños, ¿sí? Había una estructura de 35 médicos, pediatras, que trabajaban en la asistencia de estos pacientes, que era una asistencia en el primer nivel de atención y una asistencia en el segundo nivel de atención, que es en la internación hospitalaria. No había asistencia extrahospitalaria de urgencia, que sí fue uno de los cambios que se incorporó y eso lo vamos a ver ahora. Todos los trabajadores están en relación de dependencia, los que están en el nuevo régimen de trabajo médico y los que forman parte de lo que se denomina el laudo del 65, que es lo que habíamos hablado al inicio. Esto se siguió manteniendo, ninguno factura para la empresa. La jefatura de este lugar ingresa como un cargo de alta dedicación, pero con la particularidad de que el 50% de sus horas
son horas de jefatura administrativa. El resto, el otro 50%, es de horas asistenciales. Y en realidad esto es importante porque hace que se acerque el jefe del servicio hacia los lugares de asistencia con el resto de los médicos, pero también tiene una responsabilidad específica en el momento de realizar la jefatura administrativa. El aumento del porcentaje de horas de policlínica fue otro de los ejes que se puso el Departamento de Pediatría de esta institución para poder mejorar, y una cobertura completa de los cargos de puerta de emergencia. Esto hizo que la estructura del servicio cambiara. Fueron los objetivos que se pusieron en el sanatorio. Acá vamos a hacer un cuadro comparativo. Los pediatras con el régimen anterior y los pediatras con el nuevo régimen de trabajo médico. Las horas de actividad que realiza cada uno en el primer nivel de atención en un mes tipo. Por ejemplo, mayo, en un mes estacional, donde hay un aumento en las consultas, donde se empieza a ver el aumento en las consultas en el sector de pediatría, el 70% de los pediatras con el régimen anterior está contrapuesto contra el 30% de los pediatras del nuevo régimen de trabajo o los cargos de alta dedicación, y la diferencia de cantidad de horas que hay entre la realización de un grupo y de otro es de aproximadamente del 30%. Los pediatras con el nuevo régimen de atención, que tienen mayor concentración horaria, tienen más cantidad de horas para poder asistir a esos pacientes, lo ven con una mejor distribución longitudinal de las mismas y aumentan la cantidad de consultas. ¿Sí? Lo que son las variables laborales de cambio en estos profesionales, el 70% de los profesionales dejaron de trabajar en un solo lugar. Perdón, trabajan en un solo lugar, dejaron de trabajar en los otros. ¿Eso qué hizo? Va en el mismo eje de uno de los objetivos que teníamos, que era la concentración de trabajo. El 100% dejó trabajos en otros centros, todos, absolutamente todos, más allá de que haya un 30% que tienen más de un trabajo, pero todos dejaron trabajos asistenciales en el sector privado y en el sector público. El 100% ocupa un solo cargo en la institución con polifunción, ¿sí? Lo que permite realizar un seguimiento del paciente en todas las áreas. El 30% tiene otro empleo, como ya dijimos, y muchos se desempeñan dando clase en una de las universidades que hay en el departamento, o en el sector, en la otra mutualista del sector privado o en el sector público. La remuneración total, como veíamos, de los cargos es entre 200 y 270 mil pesos mensuales, y el 100% ha visto un aumento entre un 50 y un 60% en sus remuneraciones personales, después de que pasaron a tener este cargo de alta dedicación. Los médicos resaltan algunos puntos de la implementación de este nuevo régimen en este servicio de pediatría. Esto nosotros hicimos una encuesta a los 10 médicos que forman parte de este equipo de cargos de alta dedicación, y ellos resaltan la concentración del trabajo, la mejora salarial, la estabilidad del personal en el servicio que optimiza la calidad asistencial, la disminución de las horas de trabajo semanal, que no tengas multiempleo y que no tengas que correr de un lado para otro, es visto por nosotros los médicos de una manera muy satisfactoria, y compensa con la remuneración por el aumento del valor hora. Nosotros teníamos el valor hora, cuando pasamos a tener los cargos de alta dedicación, se multiplica por 2. La mejora en la calidad de vida del médico y de su entorno, y tiempo para formarse. ¿Cuáles son las conclusiones primarias de este trabajo? Lo que no les nombré previamente es que este servicio, además de estimular lo que es el primer nivel de atención y el aumento de la carga horaria en policlínica y el seguimiento en el primer nivel y la resolutividad en el primer nivel, lo que hizo fue incorporar una carga horaria importante de estos médicos en lo que se refiere a la asistencia extrahospitalaria, pero no en policlínica, sino en domicilio, ¿sí? Este servicio la empresa lo tenía tercerizado, se lo pagaba a una emergencia móvil, ¿sí?, en la cual trabajaban además muchos de estos colegas, y lo que decidieron fue incorporar este tipo de cargos, un porcentaje de la carga horaria, en realizar este tipo de consultas en el domicilio. Se sustituyó de manera completa la asistencia extrahospitalaria por el servicio tercerizado que tenían, y esto mejoró, redituó en una mejora económica de la empresa.
Los pediatras con polifuncionalidad en un solo cargo, que mejora el seguimiento longitudinal del paciente, y la cobertura completa de 4 unidades de asistencia. Si bien nosotros nos tenemos que centrar en este momento en lo que es el primer nivel de atención, mejoró la cobertura del horario de la emergencia de pediatría, no hay más baches ni horarios libres en cobertura de emergencia, la internación en cuidados moderados y la asistencia extrahospitalaria y en el primer nivel de atención. Muchas gracias.